Todos hacemos lo que hemos aprendido a hacer antes. Nacemos con muy pocas cosas en nuestra capacidad para manipular y para actuar. A medida que vamos viviendo, sin darnos cuenta, las personas que están a nuestro alrededor, los acontecimientos que están a nuestro alrededor, nos van aproximando realidades psicológicas que propelan nuestra personalidad. Al final, cuando somos adultos, somos la suma de una serie de aprendizajes. Los mecanismos son sutiles, prácticamente difíciles de detectar, pero sin embargo, al final del proceso, lo que nosotros somos capaces de hacer se produce a través de una serie de estímulos, de refuerzos, de acciones gratificantes y de acciones que nos castigan. Veamos cómo una serie de acontecimientos aparentemente insignificantes tropelan nuestra vida. Para cualquier animal, el juego se llama supervivencia. Las reglas son sencillas: encontrar comida y bebida. Encontrar refugio y evitar depredadores y ambientes hostiles. Aquellos que estén mejor dotados para sobrevivir y lideren su especie perdurarán a través de sus genes en la siguiente generación. Este es el verdadero significado de la supervivencia del más fuerte. Afortunadamente, la naturaleza nos tiende una mano. Proporciona a los animales un conjunto de habilidades internas heredadas que entran en funcionamiento al nacer o muy poco después. Estas habilidades es lo que llamamos reflejos. Algunos reflejos, como por ejemplo mamar, facilitan los soportes biológicos necesarios para la supervivencia. Otros reflejos consisten en reacciones inherentes, simples y rápidas, frente a los estímulos que plantea una amenaza potencial. Por otro lado, la naturaleza también aporta unos patrones de reacción más complejos, conocidos como patrones de acción fija. Por ejemplo, el viaje que cada año realiza el salmón río arriba hacia su lugar de desove. Son secuencias de acción disparadas automáticamente por unos determinados sucesos biológicos que hacen que todos los miembros de una especie actúen de la misma forma. Estos pájaros migrarán hacia el mismo destino en la misma época, año tras año. Cuando nos dedicamos a observar animales más evolucionados, vemos que su comportamiento no es tanto como la repetición de una misma vieja canción, sino más bien una serie de variaciones de un individuo a otro. El comportamiento de estos animales se adapta mejor a los cambios circunstanciales. Esto se debe a su capacidad de aprendizaje. El aprendizaje es el procedimiento por el cual las especies se aprovechan de su propia experiencia. Es el mecanismo a través del cual experiencias anteriores guían futuras pautas de comportamiento. Esto es tan aplicable para el hombre como para las demás especies. Para los seres humanos, el aprendizaje abarca un amplio espectro de actividades, como dominar un idioma diferente, estudiar en la escuela, practicar un deporte, tocar la flauta. En el proceso de aprendizaje se modifica el comportamiento del individuo. Él o ella adquieren nuevos hábitos y ponen en práctica nuevas ideas. Un nuevo comportamiento puede cambiar a su vez el entorno, acercándolo más al bienestar del individuo. El aprendizaje nos permite hacer dos cosas importantes en la búsqueda de la supervivencia. En primer lugar, prever el futuro a partir de experiencias pasadas. Y en segundo lugar, controlar un entorno complejo y en continuo cambio.
Tradicionalmente, el aprendizaje se ha estudiado en laboratorios como este, utilizando animales, en parte porque es más fácil realizar experimentos controlados con animales que con personas. Y también porque los animales, en algunos aspectos básicos, se comportan como lo haría un ser humano. Como resultado, los psicólogos especialistas en comportamiento han llegado a conclusiones no solo acerca del comportamiento animal, sino también de la naturaleza humana. Todas estas conclusiones se pueden aplicar como técnicas de mejora del aprendizaje, y es que, en definitiva, todos hemos nacido para aprender. Sorprendentemente, una de las figuras más importantes en el estudio del aprendizaje, Ivan Pavlov, no dedicó sus investigaciones a este campo, por lo menos no al principio. Pavlov, un renombrado científico ruso, fue galardonado con el Premio Nobel de Psicología y Medicina en 1904. Como muestran estas imágenes, Pavlov inicialmente investigó los procesos de digestión y la acción de las glándulas salivares. Desviando la saliva de un perro a unos tubos de ensayo, podía medir con exactitud la cantidad de saliva que producía durante la digestión y en qué momento la producía. En el mismo instante en que le presentaban la comida, el perro comenzaba a producir saliva, debido a la existencia de un reflejo heredado, el reflejo de salivación. Sin embargo, después de algunas repeticiones del experimento, ocurría algo extraño. El perro salivaba antes de que le acercaran la comida. El simple hecho de verla era suficiente para estimular el babeo. El hecho de contemplar el plato de comida, o incluso oír los pasos de Pavlov o sus ayudantes, era suficiente para disparar este reflejo interno. ¿Qué es lo que le ocurría para que se produjera esta reacción? Pavlov decidió descubrirlo variando sistemáticamente el estímulo y midiendo las reacciones del perro. Utilizó metrónomos, luces y campanas como estímulos. Todos ellos funcionaron como elemento sustitutorio de la comida. Lo que importaba no era el tipo de estímulo que se usaba, sino el hecho de que era una señal inequívoca de que la comida estaba en camino. Pavlov había descubierto un tipo fundamental de aprendizaje, llamado condicionamiento clásico. Un estímulo original, comida, provoca una respuesta automática no aprendida, saliva. Ambos, estímulo y respuesta, ocurren de forma natural, son incondicionados. Entonces, un segundo estímulo, neutral, que nunca provocaría la respuesta incondicionada por sí mismo, se introduce justo antes de la presentación del estímulo original. Si el estímulo neutral o de señal se presenta solo y se produce una respuesta como si el estímulo original estuviera todavía presente, decimos que ha tenido lugar un condicionamiento. El arbitrario estímulo neutral se convierte en un estímulo condicionado. Este proceso es reversible. Pavlov y otros estudiaron la extinción de estas respuestas condicionadas a lo largo del tiempo. Cuando el sujeto aprende que el estímulo condicionado deja de ser una señal del evento deseado, el proceso de adquisición se invierte y la conexión aprendida se debilita gradualmente. El trabajo de Pavlov y el de aquellos que lo continuaron nos lleva a una extraordinaria conclusión. Cualquier estímulo que un organismo puede percibir es capaz de provocar cualquier reacción que el organismo sea capaz de realizar. Esto significa que virtualmente cualquier sonido, visión u olor puede influir en la forma en que se tensen o relajen nuestros músculos, en los cambios de humor o incluso en cómo se forman nuestras actitudes. Veamos un ejemplo. Si yo digo relájese y a la vez hago esto, le produciré un sobresalto. Después de 5 o 6 veces de aparejar el relájese y el disparo de pistola, simplemente diciendo la palabra relájese, generamos una respuesta negativa antes que la normal reacción aprendida.